Lo importante de esto es, hoy vamos a tocar los dos últimos puntos de este apunte, donde es relatos bíblicos que habla sobre bautismo, que vamos a estar tocando pasajes. Me gustaría ir cambiando la pantalla, inclusive voy dando un pasaje, y vamos a estar hablando sobre comisionados al bautismo, a bautizar, comisionados a bautizar. Debemos entender por qué yo hago este dibujo. Ahora se lo voy a explicar. No dibujo bien y no se rían, es lo que me salió. ¿Esto qué es para ustedes? Un cuerpo. Y acá he puesto varios pasajes que ya lo vamos a abordar y vamos a estar tocándolos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que el bautismo no es algo que lo hacemos porque se nos ocurre, o el modernismo, o comienza con la iglesia, sino que el bautismo es algo, un acto sacramental que es instituido por Cristo, no fue por los apóstoles. Una de las cosas que vamos a entender esto que es instituido por Cristo. Cristo, así como la Santa Cena, también el bautismo, son dos instituciones fundamentales que las dio Cristo mismo, estando sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros vamos a Mateo 28, ¿qué se acuerda? ¿Qué representa Mateo 28? Todos deberíamos conocer qué es Mateo 28. Tenemos unos versos todos adelante, entre el 18 y 19. Vamos a ir diciéndolo. Bien. Dice, por tanto, anteriormente dice, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Dice, verso 18, donde toda autoridad, Cristo se sienta después de haber vencido en la cruz de Calvario, haber derramado su sangre, haber perdonado a través de su sangre, fueron perdonados todos nuestros pecados. Perfecto. Y en su resurrección nosotros tenemos vida. Somos resucitados juntamente con Él. Por eso es que el Señor habla, estuvimos hablando de un repaso breve. Recuerden, cuando ustedes, Mateo 28 es algo que ustedes deben conocerlo como discípulos de Cristo. Hoy ustedes se bautizan, pero al bautizarse dan un paso de fe en la cual se convierten en discípulos de Cristo. No discípulos míos, discípulos de Cristo. Estoy a cargo de enseñar porque el Señor, como dijimos, que es el dueño de todas las cosas, no se encomienda a esta misión a aquellos hombres y mujeres de enseñar. Pero nuestro jefe es el Señor. Él es el Señor de todas las cosas. Él es quien gobierna, quien manda, quien dirige, quien instruye, quien nos aconseja. Por eso, como todos somos ovejas de su prado, desde el pastor hasta los que no son pastores y son miembros, son todos ovejas del Señor. Somos todos ovejas del Señor. Él es el gran pastor según Salmo 23. La gran comisión es algo que ustedes recuerden, Mateo 28. No hace falta un pasaje, pero Mateo 28 habla, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo debemos conocer. Y si vamos a un pasaje más adelante, el 20, dice, y enseñándole a guardar todas las cosas que yo le he mandado hacer. ¿Es que nos enseñó a hacer el Señor? ¿Qué nos envió a hacer? ¿Qué le envió a sus discípulos? Y sus discípulos a lo largo de la historia nos transmitieron que es predicar el Evangelio, llevar buenos frutos, para que el Padre sea glorificado. ¿Cómo hacemos eso? Siempre dijimos que nuestra vida es un reflejo de Cristo, o expresamos, mejor dicho, a Cristo en nuestro diario vivir. No expresamos, Pablo dice, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no expresamos nuestro carácter, nuestra persona, decidimos morir, hemos muerto en nuestra antigua vida, hemos muerto a nuestro pasado, hemos muerto a nuestro pecado, hemos muerto a la vieja naturaleza y conjuntamente con Cristo somos resucitados. Por eso es que tomamos una decisión en una nueva naturaleza, escuche esto, en una nueva naturaleza, siendo hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tendríamos que haber que resucitados juntamente con Él. Entonces, ¿qué somos? Entonces, cuando resucitamos, nacemos de nuevo y como consecuencia tenemos una transformación. Ahí está, va queriendo. Nacemos de nuevo y tenemos una transformación. Eso es lo que venimos hablando en las últimas dos clases. Hablamos sobre redención. Le hablé de dos clases sobre redención porque el bautismo trata de que vamos a dar un paso de fe, pero no podemos dar un paso de fe sin haber pasado por la cruz, haber pasado por la redención. No hay bautismo si no hay cruz.
No puede haber bautismo sin cruz. Y ese es un gran problema que podemos ver, que muchos, ¿por qué yo soy enfático en la redención y en la cruz? Porque muchos pasan por el bautismo sin haber pasado por la redención. Entonces no puede haber bautismo sin redención, sin cruz. Sin la cruz no puede haber bautismo, porque seremos personas inconversas, muertos espiritualmente, pasando por un ritual que es solo dado como institución y mandamiento por Cristo a aquellos que han creído y han recibido y han creído en la obra que Él hizo y han transformado su vida por la obra del Espíritu Santo. Por eso se bautizan, no porque todos lo hacen, sino que se bautizan porque fueron transformados por la obra del Espíritu Santo, tienen convicción de pecado, su vida ha sido transformada y son personas nuevas en Cristo y una nueva naturaleza está en ellos. Entonces los que se bautizan no son como los del mundo, sino los que se bautizan son los de la embajada del reino de los cielos, los que son hijos de Dios. Entonces, nunca se olviden nunca, Mateo 28 es la gran comisión. Si usted quiere saber cuál es su propósito como discípulo, Mateo 28. Cuando usted se desenfoque y diga, Señor, yo no sé cuál es mi propósito por el cual yo me bauticé, por el cual quise caminar a la fila de los valientes y tomar la cruz y seguirte, recuerden, Mateo 28, el Señor le está diciendo, y predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo, y si creen hacer discípulos, no le está diciendo, le dice a ellos, pero también como discípulos en ese momento, ellos hicieron más discípulos como apóstoles instituidos por Cristo, nosotros hoy somos discípulos, y usted va a tener la obligación el día de mañana de discipular a alguien. Por eso, recuerde, el propósito de Iglesia Mateo 28, el Señor ya dijo lo que podemos hacer. Cuando vemos relatos bíblicos, vamos a tomar un par de pasajes rapidito, Nati me va a ayudar. No los voy a tomar a todos porque son consecuentes, porque esto es más para un estudio. Pero Hechos, capítulo 2, verso 37, vamos a leer hasta el 41. Al oír esto se confundieron el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, escuchen esto, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A qué corresponde este relato de Hechos capítulo 2, del verso 37 al 41? Está hablando sobre que el Espíritu Santo ya había venido, el Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo y con poder y autoridad los apóstoles salieron del aposento alto ahí arriba, comenzaron a hablar y a profetizar y empezaron a predicar. Dice que en ese momento muchos de los que estaban en el aposento alto, que en realidad fueron 120, dice de las cantidades que había quedaron 120, profetizaban en otras lenguas, hablaban en otras lenguas y testificaban. ¿Cuál es el objetivo? Que no es tema de hablar ahora, pero sí, en esa época de Pentecostés, la Jerusalén tenía una capacidad para 90, 100.000 personas para vivir, pero para tener extranjeros y todos, tenía una capacidad hotelera, digamos, de la época a la casa para albergar una totalidad de poquito más de 150.000 personas en la época. Entonces, esos 50.000 o 60.000 personas que eran personas de tránsito por comercio, por causa de comercio, porque comercializaban, y las rutas principales estaban en Jerusalén, porque el Imperio Romano gobernaba, y la ruta principal pasaba por Jerusalén, y el reino romano unía, greco-romano de la época, unía diferentes países como Roma, Italia, Jerusalén, para el comercio. Entonces era un ida y vuelta de personas que estaban continuamente pasando para comercializar, y muchos judíos que venían de afuera para celebrar Pentecostés. Es una fiesta de los judíos. Perfecto. Entonces en aquel día se encontró muchas personas. ¿Por qué hablaron lenguas? Y Dios le dio testimonio y hablaron muchas lenguas, porque la gente, dice el relato de Hechos previo a eso, que muchas personas se fascinaban porque decían, miren, están hablando misterios, están predicando, hablando cosas, misterios espirituales, hablando, testificando cosas gloriosas en nuestro idioma, medo, persa.
hablan diferentes idiomas, porque la lengua es lo que el Espíritu le daba para profetizar y hablar. Estamos hablando del evento de Pentecostés. Muchos testificaron, y eso que afianzó que muchos creyeron en ese mensaje, que no hablaron simplemente en hebreo, sino en muchos idiomas que el Espíritu le daba por las lenguas. Muchos creyeron, muchos recibieron y volvieron a sus casas en ese momento, volvieron a sus casas, volvieron a su país, a sus lugares, con un mensaje de parte de Dios, donde ellos profetizaban y evangelizaban y hablaban, pero hablaban en lenguas. El propósito de las lenguas, primeramente, no es el tema de hoy, era testificar y que muchos fueran con una palabra de Dios y con la palabra de Cristo en el corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando somos predicadores, recibimos la palabra se extiende, se disemina. Muchas personas volvieron a Roma, volvieron a sus países, volvieron a diferentes lugares con un mensaje del Evangelio, que ya el Espíritu Santo estaba marcando la dirección. Marcaba la dirección de ¿qué? De comisionar por la obra del Espíritu. Dar el mensaje a través del Espíritu Santo y llevar a las naciones. Dato curioso. Permítanme dar un dato curioso porque siempre es útil saberlo. Dice que la iglesia en Roma no se formó por ningún apóstol. Pablo la visitó, intentó visitarla muchas veces y se formó la iglesia de Roma por alguien que diseminó o predicó el evangelio de lo que había oído en la predicación de Pedro cuando se convirtieron los 3000. Dice que escuchó el mensaje y volvió a ese lugar y se formó la iglesia de Roma, donde Pablo más tarde tuvo que ir a visitarla, pero no la fundó ningún apóstol. Fue fundada por alguien que predicó la palabra, escuchó el mensaje ese mismo día que estamos leyendo acá y comenzó a evangelizar y empezaron a bautizarse, creyeron y se bautizaban. Pablo fue años después, en el libro de los Hechos, cuando lo escuchan, o lo leen, o lo relatan si quieren, fue a visitarla, pero fue formada por eso. ¿Qué me quiere decir eso y por qué estoy tocando ese tema? Porque ustedes tienen una palabra, tienen un mensaje como discípulos, se van a bautizar, tienen que cumplir todo lo que Cristo le mandó a hacer y tienen una misión de ir y sembrar la palabra y llevarla, así como lo hizo este hermano, aquel que creyó a Roma, de poder llevar el mensaje a todos lados. Usted no está limitado, usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Estamos? Es hermoso cuando, por ejemplo, Hechos capítulo 2 y 13, vamos a leer, estamos hablando sobre el relato bíblico y estamos explicando de cómo los apóstoles, la iglesia comenzaba a crecer. La iglesia comenzaba. Usted cuando lea la Biblia, no sé si alguien lo ha leído y ha notado que muchas veces Pedro, el Señor le dice, vaya, el Señor Jesús en la comisión dice, vaya, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro dice, bautícese en el nombre de Jesús. Y muchos entran en discrepancia en eso. No sé si ustedes lo han leído y se han preguntado, ¿es en el nombre de Jesús o es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es lo mismo. Porque la Trinidad refleja Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios manifestado en tres formas diferentes. Si dices en el nombre de Jesús, está diciendo, Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El que viene al Padre, a mí viene, dijo Jesús. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo que mora en mí, los tres somos uno, dijo. ¿Quiere entender un poco la Trinidad y la obra? Lea el Evangelio de Juan, consejo que le dejo y dato curioso. Bien. Hechos capítulo 8 de Hechos, versículo 12, primero, y vamos a leer el 13. Pero cuando creyeron a Felipe, uno de los discípulos que predicaba, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Si alguien tiene curiosidad por qué dice hombres y mujeres, les puedo explicar. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito, sorprendido estaba por la obra que Dios hacía. ¿Qué está queriendo decir? Que cuando somos enviados y comisionados, cuando hay necesidad de orar por los enfermos, ahora los discípulos tienen que hacerlo, son comisionados. Dice, la gente creía porque Felipe predicaba y dice que Simón creyó y se había pegado a Felipe como discípulo, porque tomó a Felipe como maestro y como discípulo. ¿Qué me está queriendo decir esto? Me está queriendo decir que todos fuimos llamados a discipular a alguien. Alguien se te va a acercar, alguien se te va a arrimar en algún momento y vos le vas a tener que hablar de lo que aprendiste y recibiste. Por eso que es importante como discípulo capacitarse. Decirle que está al lado te habla a vos. Vemos relatos bíblicos, son que estaba hablando, a ver,
Hechos 9:18, por ejemplo, Hechos 9:18. Mira, otro relato bíblico, otro pasaje. Y al momento le cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante la vista y levantándose se bautizaron. ¿Qué pasaba? Cuando había milagros, la gente creía por la obra milagrosa y la gente quería bautizarse. ¿Por qué quería bautizarse todos y se bautizaban? ¿Andaban con un librito como este? No. Porque antiguamente se sabía que cuando se predicaba la fe del Dios de Israel, teníamos que entrar en la purificación y debíamos bautizarnos. Era algo que debía... ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda cómo se llama de hecho la purificación? Keibé. ¿Acuérdense Keibé? Es ser lavado y ser purificado. Por eso que el bautismo es un símbolo de purificación. Perfecto. Vamos a otro relato. Les comento, ¿por qué decía en el pasaje anterior hombres y mujeres? ¿Por qué señala hombres y mujeres y no dice todas las personas? Hombres y mujeres porque antiguamente muchos de los derechos eran para los hombres, las mujeres han tenido el menos, más en Israel y en algunas partes de Asia Menor. Entonces los hombres se bautizaban ellos hacían todo, y las mujeres quedaban como relegadas ahí. Y bendice el Señor, que el Espíritu Santo no hace distinción de sexo, sino el Espíritu Santo lo que hace es ver un alma arrepentida, transformada y cambiada por el poder del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, relato bíblico, podemos leer un pasaje más, pero quiero enfocarme. Vamos a leer Hechos 10. Es el último que voy a leer y voy a pasar a explicar Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puedo acaso alguno impedir el agua? Escuche esto, mire. Dame el contexto de un versículo o dos anteriores. Y los fieles de la circuncisión, escuche esto, que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Paro ahí. Los judíos creían que ellos eran los únicos, que los gentiles no tenían oportunidad para salvación. Los judíos hasta el día de hoy, que no han creído todavía y esperan al Mesías, miran como infieles y miran como impuros al mundo entero. Ellos son especiales. Y ellos no han entendido que no se trata de la raza, de su nación, de cómo se llamen o de qué familia hayan nacido, si en un momento Dios los escogió o no. Se trata de que el verdadero Israel es Cristo y el Espíritu de Cristo es el que verdaderamente prevalece en la fe del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Ellos se jactan de tener la fe del Dios de Abraham, de Dios de Isaac, de sus padres, de sus patriarcas, pero en realidad esa fe representa a Cristo. Cuando usted mira la Biblia, todo habla sobre Cristo. Habla simbólicamente, habla de Cristo. Todo habla de Cristo. La Biblia entera habla de Cristo. Y el verdadero Israel espiritual es Cristo. Es Cristo. No es porque hoy Israel es una nación geopolítica que es más laica. ¿Qué quiere decir laica? Que no está comprometido con lo sacerdotal o con el servicio que hacía Israel antes. Entonces Israel hoy en día, para que tengan en cuenta esto y tengan un punto de entendimiento, cuando lea la Biblia completamente, Israel hoy es un estado geopolítico como lo es Argentina, Uruguay, Chile, China o cualquier otro país. No es el pueblo de Dios original, del pueblo de Dios, porque ellos es un pueblo laico que no guarda, sino que ellos promueven ideología de género, prostitución y la mayor perversión y corrupción, dice estadísticamente, que está dada en Israel. Israel no es por nacionalidad geopolítica, oposición o locación, que es el pueblo de Dios, sino es espiritual. Al punto que Cristo dijo, y se asombraban ellos que sobre los gentiles venía el don del Espíritu Santo, porque dice la palabra, Pablo enseña la doctrina, que de los judíos que creyeron y de los samaritanos y los gentiles que han creído, de ambos pueblos, quitó la pared, derribó la pared que antes existía y de todos esos pueblos hizo uno solo, que se llama Iglesia. ¿Amén? Amén. Así que no son especiales los judíos, son de raza. De ambos pueblos hizo un pueblo solo y ese solo pueblo se llama Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué quiere decir? Había personas que no hablaban hebreo, sino habían otro dialecto hablaban. Y el dialecto que estaban hablando estaba glorificando a Dios sobre eso. Estaba glorificando a Dios.
verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Enfatizo en el 47. Entonces Pedro dijo: ¿puede alguno acaso impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo entre nosotros? ¿Qué quiere decir? Cuando recibimos el mensaje de fe, la predicación del Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Por eso que nacemos de nuevo, somos transformados. Recibís el Espíritu Santo cuando has creído y le has dado tu corazón al Señor, automáticamente sos sellado por el Espíritu Santo, recibiste el Espíritu de Dios, y no hay nada, escuche esto, y no hay nada que te impida bautizarte. Ni divorciado, ni no casado, o recasado, o quizás persona con un desorden. No hay nada. Muchas instituciones impiden que se pueda bautizar si no reglamentas esto, el otro, acá. Esto se trata de un devocional. Si nosotros, ¿qué impide que yo pueda bautizar? Ahora, la Biblia nos dice: che, ¿cómo estás vos? ¿En qué condición estás? ¿Tenés trabajo, no tenés trabajo? ¿Sos casado, no sos casado? ¿Sos separado, no sos separado? No se trata de eso, del estado del alma, porque el hombre viene quebrado y roto delante de Dios. Todos venimos con problemas deshechos, venimos con dificultades, venimos a ser sanados por el Maestro, por el Espíritu de Dios transformado. Entonces venimos con vida desordenada fuera de Cristo. Entonces, ahí no hay que impide. Poneme 47. Que estaba hablando, 47. Entonces, volvemos a leer. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿Podemos impedirle a aquellos que crean que sea bautizado? Che, pero salió de la cárcel ayer, le prediqué, lo voy a bautizar, ¿verdad que se convierte un poco más? No, mi amado. Cuando la persona cree y recibe, sea la condición que haya estado, obviamente que tiene que transformar su vida a lo largo de toda su existencia, de que parta. Pero nosotros, nuestro deber, si la persona dice: yo creo, quiero ser bautizada, tiene que bautizarlo, no hay nada que pueda impedir. No hay estatuto, no hay estado del hombre que pueda impedir el bautismo de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron todo que se quedase. ¿Por qué? Porque había gozo. ¿Por qué recibieron a los apóstoles? Porque cuando hay conversión y transformación hay gozo en nuestro corazón. El salmista decía: yo me alegro en el gozo de la salvación. Entonces hay gozo y hay deseo de compartir como cuerpo de Cristo, y ahí es donde abordamos. Hay gozo en el corazón de los transformados y un deseo profundo de congregarnos y compartir con el cuerpo de Cristo. Cuando somos discípulos y nacidos de nuevo, que nos hemos bautizado, necesitamos compartir. Nuestro deseo profundo del alma anhela, nuestra nueva naturaleza anhela congregarse y compartir con el cuerpo de Cristo. Cuando yo no anhelo compartir, algo está pasando y deberíamos ver qué es lo que está ocurriendo en nosotros, si no hemos nacido de nuevo o no, o ha pasado algo en nuestra vida. Entonces, la nueva naturaleza anhela estar sujeto a la cabeza, que es Colosenses 1:18, por ejemplo, ¿puedes ponerlo? Colosenses 1:18 y después 2:19. Y Él es, hablando de Cristo, la cabeza del cuerpo, que es el que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en Él, que en todo tenga la preeminencia. ¿Verdad? 2:19, mira lo que dice 2:19, Colosenses también. Y no vaciándose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Usted como cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, Cristo es la cabeza, ¿verdad? ¿Quién dirige todas las cosas? Cristo. ¿Quién es el que tiene el gobierno total de todo? ¿Quién es? Cristo. ¿Quién es el que decide qué se debe hacer? Y lo hace, escuche esto, a través del que administra del gran administrador, el Espíritu Santo. Él siempre estuvo. Es el mismo Espíritu Santo que hoy los tiene reunidos aquí, es el mismo Espíritu Santo que los convenció de pecado, de justicia y de juicio, es el mismo Espíritu Santo que hoy los sostiene y los levanta, es el mismo Espíritu Santo que los lleva a la sujeción
de Cristo, porque es la cabeza y somos un cuerpo. Ahora mi pregunta es, un cuerpo, y vamos cerrando, un cuerpo concertado en sí mismo. Déjeme decir, si yo al cuerpo le mocho, ¿está completo? No. Sí, si pongo el brazo para acá abajo, acá está el brazo, ya. Este es otro cuerpo. ¿Es otro cuerpo? ¿Esto qué es? No es un cuerpo. Es un Miembro. ajá. Es un miembro. Un miembro aislado. Ahora, si el miembro se aparta del cuerpo, como supuestamente, tiende a vivir o a Morir. muere. Usted se corta un miembro de acá afuera, muere. Por eso es que necesitamos una comunidad de fe, como discípulos, necesitamos una congregación, necesitamos pastores, necesitamos líderes, necesitamos un cuerpo concertado. Si bien la iglesia a nivel mundial es el cuerpo de Cristo en la iglesia, pero somos parte del cuerpo de Cristo como iglesia local, ¿sí o no? Entonces el cuerpo tiene que estar completo. Entonces no podemos aislarnos del cuerpo nunca, porque si nos aislamos del cuerpo, nos aislamos de la vida. Y si nos aislamos de la vida, nos aislamos de la sabiduría y del conocimiento de Cristo, porque toda virtud está en la Cabeza. que es Cristo. ¿bien? Romanos 12, versículos 4 y 5, para ir cerrando. No, Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mi pregunta es, ¿qué es mejor, los ojos o los oídos? ¿Qué es mejor, tener vista o tener oído? ¿Qué es mejor? ¿Vos decís oído? ¿Quién más dice otra cosa? No hay preguntas malas. ¿Qué es mejor, la vista, el oído? Bueno, dos cosas en realidad. ¿Por qué? Comentame. No, me interesa. Y porque puedo ver y puedo escuchar. Y si puedes ver y escuchar, estás Completa. ajá. Por eso es que la vista no puede decir yo soy primordial, porque puede mirar mucho y ser un sordo. La oreja no puede decir el oído y decir, yo escucho todo, y no ve. Porque puede escuchar, pero puede terminar entre un pozo porque no ve nada, no sabe por dónde caminar. Entonces, no podemos creernos como cuerpo de Cristo superior. La mano derecha dice, yo puedo, yo soy la mejor porque tengo más fuerza, porque la mayoría usa la diestra, y la mano izquierda, mochate, sacate el cuerpo que vos no servís, yo soy importante. No es importante esta mano más que esta, o este pie más que esto, o el torso o el cuerpo. Si no tenés pierna, los pies no tienen dónde sujetarse el cuerpo. Si no tenés torso, no puedes enganchar cabeza a los pies. Entonces un cuerpo necesita estar unido y ninguno es más importante que otro. Dame versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, que somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Oídos, yo te necesito, le dice la vista le dice al olfato, yo también te necesito, el gusto le dice también, la boca le dice a la oreja, yo también te necesito, la mano le dice a la izquierda, te necesito, el otro pie le dice, yo soy el pie izquierdo, derecho, izquierdo te necesito, porque no puedo dar pasos si vos ando los saltos. Y así todos los miembros del cuerpo se necesitan, porque Dios entregó un cuerpo. ¿Y por qué decide comparar la iglesia con un cuerpo? Porque un cuerpo, ¿qué corre dentro de un cuerpo que tiene vida según Levítico 17? ¿Dónde está la vida del cuerpo? Está en la... Si usted, a ver, ¿qué es lo que tiene que tener ese cuerpo que no le falte para poder tener vida? Que circule por sus venas. ¿Qué tiene que tener? Sangre. Levítico 17, que la vida está en la sangre. Ahora, si usted está en un cuerpo y en el cuerpo tiene un corazoncito que bombea sangre por todo el cuerpo y lo mantiene vivo, ¿qué es lo que lo mantiene vivo? La sangre.
La sangre de Cristo nos mantiene vivos, que derramó en la cruz del Calvario, que nos dio vida y nos limpió del pecado y de la muerte. Por eso que la sangre trae vida. ¿Entienden por qué Cristo tuvo que derramar su sangre? Porque en la sangre está la vida. Entonces, si usted como dice, yo soy la mano derecha y me quiero ir de este cuerpo porque no me gusta, se te corta la circulación de la sangre. Cuando nos apartamos se corta la circulación de la sangre. Entonces, 1 Corintios 12, 27, dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos todos diferentes, pero ninguno mayor que otro. Yo no soy mejor que vos, ni vos mejor que yo. Ni ustedes son, ni aquel es mejor que vos. Sino que Santiago describe lo que Pablo habla a los Corintios de una manera: amados míos y hermanos míos, dice Santiago, someteos los unos a los otros, porque se pertenecen los unos a los otros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno es un miembro en particular, pero pertenecen a la unidad propia del cuerpo de Cristo, la cual tiene vida, y el que gobierna es Cristo, a través de su Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que comisionados a bautizar, no podemos bautizar gente sin predicar y hacerlos pasar por la cruz. Entonces, ¿cuál es el deber de la iglesia? ¿Usted se considera discípulo de Cristo? Amén. Amén. Entonces, si usted es discípulo de Cristo, está comisionado. Recuerde esto. ¿Cuál es el pasaje que debe recordar cuando usted quiere entender su propósito de vida? Mateo 28, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces todos ustedes, escuchen esto, mirá que está hablando, decir a vos te está hablando. Todos ustedes fueron comisionados a predicar. ¿Qué van a hacer a partir de mañana? Predicar. ¿Qué van a hacer? Escuchenlo solo. ¿Qué van a hacer a partir de mañana? Predicar. ¿Y a quién le van a predicar? A la gente. A todos. A todos. A todos. Porque una congregación, un pastor no hace crecer ovejas. Las ovejas crecen como ovejas y se multiplican como ovejas. Entonces, el pastor apacenta, cuida en el deber. Entonces, Pablo describe algo y le cierro con esto. Como cuerpo todos tenemos un deber. Me toca a mí hoy. Quizás mañana le toca a alguno de ustedes, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero entendemos esto, que dice Pablo que ha dado los dones a la iglesia y ha dado 5 dones, que ha dado sobre apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué? Para la capacitación del cuerpo de Cristo, para que sean capacitados los santos y que los santos hagan la obra del Señor. ¿Quién hace la obra del Señor? ¿Quién? Vos. Los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes los santos. Mirá que te voy a decir, vos sos santo. No por tu conducta, sino porque la sangre de Cristo te santificó. Pero tenés que portarte bien. Tenés que vivir en fidelidad delante del Señor. Amén. Bueno, mis amados, recuerden que la iglesia somos un cuerpo. Cristo nos mandó a comisionar según San Mateo 28, la gran comisión, y este es su mandato divino que entregó Cristo, de ir y predicar el Evangelio y bautizar. Usted, de a partir de ahora, al haber conocido la verdad y lo que Cristo dijo y su responsabilidad, ya pesa sobre usted un compromiso, no conmigo, no con Cristo Rey. Presenta con el mismo Señor Jesucristo, el que le mandó a usted hacer esta gran comisión. Ese compromiso con el Señor. ¿Amén? Amén. Bien, damos gracias al Señor. Damos un fuerte aplauso al Señor. Y para cada uno de ustedes que han recordado ese estudio. Damos por finalizado este estudio y oramos. ¿Qué les parece? Padre, gracias te doy
por este tiempo maravilloso que hemos podido estudiar tu palabra. Hoy recibimos, Señor, el consejo y la dirección a través de las Escrituras. Padre, yo te ruego que estos discípulos a los cuales van a pasar por las aguas, ellos hayan entendido y comprendido el propósito de la redención, que tú le has llamado, le has transformado, le has dado una nueva vida, y en ese paso de fe, Señor, se comprometen a servirte y a hacer tu obra y a cumplir el mandamiento y la gran comisión que tú dejaste de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.